Bendiciones, querido pueblo, les saluda su sierva, su hermana. Yo estaba sentada en la silla meditando un poco de las cartas de este gran apóstol, en lo que él tenía en su interior realmente. Porque para poder escribir una carta, todo el tema que él expresaba en ellas, las anteriores y las que ahora vamos viéndolas por capítulo, vemos que él tenía una riqueza espiritual muy grande, que él vivía en el Espíritu, que él realmente practicaba lo que hablaba, lo que él decía, lo que él exhortaba. Eso meditaba cuando estaba sentado. A veces nosotros hemos escrito carta. Hoy ya quizás no existen las cartas, hoy se le llaman WhatsApp o los mail. Y pasamos tiempo contándole situaciones que vivimos en casa o tantas situaciones terrenas, ¿no? Pero el apóstol se limitó a lo espiritual, se limitó a lo que realmente tenía peso de gloria, a lo que era valedero. Y hoy vamos a analizar el capítulo 3 hasta donde podamos llegar, si podemos el capítulo completo. Vamos a ir viendo los pensamientos, los consejos que él estaba dando a los creyentes, porque es una carta que fue escrita a los creyentes. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es un tema un poco redundante en este apóstol, hablar de la diferencia entre el mundo, hablar entre nosotros, los hijos de Dios, y poner siempre en claro y en primer lugar el amor de Dios, para que no nos olvidemos, porque parece que el ser humano tiende a olvidarse. A veces se lloran por tantos amores terrenales, pero no se llora por el amor de Dios, no se llora por todo lo que Él hizo por nosotros y a veces cuando pecamos por haberlo ofendido a Él. Pero aquí comienza el capítulo diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, expresa lo primero en estas primeras letras que Él empieza a redactar, empieza haciéndole ver a ellos el gran amor de nuestro Dios. Y que somos llamados hijos de Dios, porque ser un conocido de alguien no es lo mismo que ser hijo de alguien. Hay una diferencia muy grande. El padre defiende a su hijo como puede, hasta donde puede y con todo lo que tiene, pero un extraño medianamente. Y así él pone en evidencia el privilegio de ese amor, de habernos hecho hijos de Dios, que es un privilegio que no todos lo tienen, no todos los han tenido, porque antes se llamaban siervos, pero no se llamaban hijos de Dios. Ahora, cuando Jesucristo vino a la tierra, ya podemos ser llamados hijos de Dios. Cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó, ya Él nos tomó por adopción para ser sus hijos. Y entonces Él continúa diciendo: por esto el mundo no nos conoce. Sigue hablando de eso, sigue hablando de que ese mundo no nos va a conocer a nosotros, porque ellos, el mundo, no son hijos de Dios. Y por lo tanto, al no ser hijo de Dios, no lo conocen a Dios. Por lo tanto, no nos vamos a entender, ni nosotros al mundo, ni el mundo a nosotros. Y dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Porque realmente aquí en la tierra Él se manifestó como un ser humano, pero cuando estemos ya con Él, se va a manifestar tal como Él es. Y qué hermoso, por eso me gustaría ir un poquito a Apocalipsis y ver, allí está la descripción de nuestro amado, en Apocalipsis capítulo 1, el mismo apóstol Juan expresa lo siguiente en el versículo 12 al 17. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, observen lo que dice: caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero
y el último. Y podemos seguir leyendo: el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Hermoso poder seguir leyendo. Pero allí está la descripción de lo que Él es en la eternidad, lo que nosotros vamos a poder contemplar. Y aquí el apóstol está expresando. Dice: seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso, hermanos, que nuestra esperanza está en verlo a Él. Muchos hablan del cielo y dicen cosas del cielo, ¿verdad? Y es importante pensar en el cielo, pero lo más importante y lo más bello debe ser esperar verlo a nuestro amado tal como Él es. Porque nosotros, acá lo expresa, seremos semejantes a Él. Seremos transformados de esta humanidad, de esta bajeza, de este cuerpo meramente humano. Seremos transformados, eso sobrenatural que lo expresó allí en Apocalipsis. Entonces, vivir con ese pensamiento, dice, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué hermoso que cuando nosotros pensamos en esto, en lo que será nuestro amado y lo que nosotros seremos también, porque seremos transformados, eso nos purifica, dice su palabra, que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué estamos pensando nosotros a diario? Es verdad que estamos en la tierra y que tenemos que vivir día a día con las cosas que en la tierra suceden, las cosas que tenemos que hacer, realizar. Pero tenemos tiempos en el día para pensar en esas cosas que son buenas, que son justas, que son puras, que son amables, que tienen que ver con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice allí Filipenses, dice, en todo aquello lo que es de buen nombre, lo que es puro, justo, honesto, verdadero, en todo esto pensad. A veces pensamos tantas cosas y no está mal usar la cabeza para las cosas de la tierra, ¿verdad? Porque estamos en el mundo. Y tenemos que usar nuestro cerebro para las cosas a diario que tenemos que resolver en el trabajo, en la casa, en la calle, en las compras, en las decisiones que tenemos que tomar. Pero tenemos que buscar un momentito para pensar en todas estas cosas, porque esto es lo que nos va a purificar. A veces queremos que algo milagroso suceda en nuestra vida y que de pronto ya estemos todos purificados. Pero acá la Biblia nos enseña que pensar en estas cosas, pensar en la venida de nuestro Señor, que vamos a ser semejante a Él, que lo vamos a ver en el esplendor y en la gloria que Él se va a manifestar a nuestras vidas. Y pensar en estas cosas, eso nos va purificando, dice. Así como Él es puro, queremos ser puros como Él es puro, tenemos que pensar en esas cosas. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. ¿Por qué? Pues el pecado es infracción de la ley. O sea que el que peca infringe la ley, al que la creó, que es Dios mismo. ¿Qué hace la ley? La ley nos está mostrando el pecado. Entonces, si nosotros aún viendo aquello que nos muestra que si nosotros vamos contrario a lo que está escrito en la ley, estamos pecando. Si vamos contrario, porque la ley está ahí al frente nuestra y nos está mostrando. Es como que nosotros vayamos por una ruta y vemos un cartel que dice velocidad máxima 80 o 60, pero nosotros no tomamos conciencia, no nos interesa, no nos importa, queremos hacer nuestra voluntad y vamos a 100, 120. Entonces en ese momento nosotros estamos infringiendo una ley que está explícita en un cartel, está puesta a nuestros ojos, la estamos viendo, la estamos leyendo. Entonces si nos ocurre algo, va a ser culpa nuestra. Si nos accidentamos, si algo sucede porque hemos ido a una velocidad que no era la correcta, entonces va a ser por culpa de nuestra desobediencia a los carteles de advertencias. Así sucede, queridos hermanos, que todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley. Pues eso es justamente el pecado, infracción de la ley. Y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Qué maravilloso que un día bajó nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo a la tierra para poder ponerse en lugar de nosotros y pagar por nuestros pecados, para poder quitar nuestros pecados, porque Él es la única persona en la cual no hay pecado. Él ya lo hizo, Él lo pagó, Él sufrió
Él derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Nosotros no podemos quitar nuestro pecado por más buenas personas que intentemos ser y esforzarnos a diario. A veces llegamos el día y nos sentimos frustrados, desalentados, tristes porque nos hemos esforzado, nos hemos propuesto en el día hacer las cosas bien y llegamos al fin del día y decimos, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos duele porque la carne siempre nos arrastra al mal. La carne siempre tiene esa inclinación. No podemos nosotros quitar nuestro pecado, pero es la obra bendita de nuestro Señor que vino a hacer en la tierra la que nos puede realmente limpiarnos y librarnos de todo pecado. Por eso es importante pensar en Él, pensar en su sacrificio, hacer memoria de Él. Si es posible, todos los días hacer memoria de Él, como ahora la vamos a hacer nosotros. A continuación de esta prédica vamos a hacer memoria de Él. Y no necesariamente tenemos que esperar el sábado o el domingo o el día que tú te reúnas en la iglesia para celebrar y el recordatorio de la muerte por nuestros pecados. El triunfo sobre la muerte, venció la muerte, conquistó las tinieblas como cantábamos recién. Sino todos los días podemos hacer memoria de este sacrificio. Eso nos va a ir purificando, hermanos. Eso nos va a ir transformándose en personas con mente renovada. Porque va a estar presente la sangre del Cordero, la llaga del Cordero, la muerte que no fue en vana, lo que no podíamos hacer nosotros. Necesitábamos un Salvador. Por eso vino Jesucristo, el Padre lo envió para salvarnos. Y todo aquel que permanece, dice en él, versículo 6, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y allí Juan quiere expresar, cuando él dice que no peca, o sea, quiere expresar en lo siguiente que no vive esa persona un estilo de vida de pecado habitual, intencional, sin arrepentimiento, porque hay personas que se acostumbran a vivir todos los días en el pecado y ya es un hábito, ya es una costumbre, ya es un estilo de vida. Los que hablan mal, los que son atrevidos, los que hablan palabras malas, que no edifican ni de gracia al oyente, palabras torpes, se acostumbran. Y cuando nunca corrigen eso, se hace un hábito, se hace una forma, un estilo de vida, hasta se transforma en algo gracioso. Aquellos que acarician el pecado todos los días, llega el momento en que ese su estilo de vida es algo común, es algo que ya sus conciencias están cauterizadas. Pero aquí Juan está expresando que dice, el que no peca, el que no tiene un estilo de vida continuo, que no se arrepiente nunca de lo que está haciendo. Allí recordemos un poquito en Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si pecamos, claro que todos los días pecamos, hermanos, en algo vamos a pecar, en pensamientos, en hablar, en acciones. Pero Juan dice que no nos engañemos, todos pecamos, claro, pero qué diferente es cuando hay actos de pecado y arrepentimiento inmediato. Qué diferente que es. Cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón, cuando nos disculpamos con nuestro prójimo, cuando primero le pedimos perdón a Dios. Y en este versículo nos habla de un estilo de vida en el pecado, de siempre algo estable, algo continuo, o sea, una secuencia ininterrumpida y sin arrepentimiento. Entonces, no va acorde a permanecer en él. Lo importante, hermanos, es sentirnos mal cuando pecamos y no insensibilizarnos. No que pasen los días y que no nos importa, hoy hemos hecho esto, mañana lo volvemos a hacer, porque no nos hemos sensibilizado con que eso está mal. No hemos tomado conciencia que eso hiere el corazón del Padre y que a nosotros también nos contamina, porque dice que cuando nosotros pensamos en nuestro Señor Jesucristo, eso nos purifica. Si nosotros no pensamos y seguimos en el pecado, seguimos contaminados. Muchos excusan su pecado en vez de confesarlo y apartarse. ¿Cuántas veces hay personas que uno le ha confrontado con su pecado y han empezado a expresar y a decir, mire hermana, ¿qué pasa? Que me sucede esto, que yo no puedo, que soy débil, que estoy acostumbrado, que me cuesta salir de este camino, que mi entorno es todo así, usted tiene otra vida, usted ha nacido en cuna evangélica y yo no he nacido, y empiezan así a contradecir, a justificarse, dicho de otra forma. A veces cambiamos cuando conocemos a personas con un estilo de vida digno, ¿verdad?
Por eso es tan importante las amistades que tenemos, con quién nosotros conversamos, con quién nosotros nos juntamos en nuestro diario vivir, con quién conversamos, con quién compartimos la mayor parte de nuestras conversaciones de sabiduría. Y a veces admiramos personas que realmente son dignas de admirar porque su vocabulario, todo lo que tienen en su interior nos asombra, su estilo de vida nos asombra. ¿Cuánto más si hemos conocido al que es realmente digno, como cantamos, al que es digno? Jesucristo, el único que fue sin pecado sobre la tierra y que fue capaz de poner su vida por nuestros pecados. Por eso, hermanos, vuelvo a reiterar, cuidemos las amistades, que no nos corrompan, porque conforme a las amistades que tengas, te vas a ir orientando en la vida. Qué lindo que es cuando decimos de algunos hermanos que eran de una manera y cuando han empezado a congregar, dicen, mi vida ha cambiado desde que empecé a congregar. Conozco una hermana que me ha dicho así, ella ha conocido a Cristo, ha conocido al Dios que cambia vidas y que las cambia realmente. Y su vida ha empezado a cambiar, pero cuando ha empezado a congregar, siempre le decía, porque estamos muy a la distancia, solamente nos conocemos por WhatsApp, le decía, busca una iglesia, es importante que busques una iglesia. Es importante que estés entre un grupo de personas que tengan el mismo pensamiento que hoy tú tienes y no que estés todo el tiempo rodeada de personas que piensan en las cosas del reino de las tinieblas. Y cuando empezó a congregar me confesaba y me decía, realmente qué hermoso que es conversar con los hermanos en la iglesia. Qué diferente, qué lindo. Vuelvo contenta, vuelvo gozosa a casa. Claro que así es, hermano, tenemos que buscar las buenas compañías, no las malas. Por eso es tan importante permanecer en el Señor, porque dice que el que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso llevamos el Evangelio a toda criatura, por eso le predicamos de esa separación, por eso le predicamos de que tienen que conocer al Jesucristo que cambia vida y permanecer en Él, porque no es aquellos que dicen, sí, yo he hecho profesión de fe un día, lo he conocido, me han predicado, he pasado al altar, he llorado, he confesado mi pecado, pero después pasa el tiempo y se han apartado. No, el que no peca es aquel que permanece en Él, que permanece en el Señor. Si tú no permaneces, por más esfuerzo que hagas, no vas a poder ser victorioso. No le has conocido todavía, porque el que le conoce al Señor no puede pecar. Y si peca, porque como hemos visto que todos pecamos, se arrepiente, se entristece, se duele, tiene ganas de llorar, se siente abatido, se siente entristecido, se siente sucio. Sigue diciendo el apóstol, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y en esos tiempos en el que estaba escribiendo las cartas esta, el apóstol, parece que había personas que enseñaban que se podía vivir como quieras y ser justo ante Dios. Así se escuchaba el otro día un comentario de un hombre que hablaba con su padre y con otros hermanos y decía, yo vivo como quiero, disfruto las mujeres, tomo mi vinito, mi alcohol, hago lo que quiero porque yo tengo un Dios de amor, no como ustedes cristianos que tienen un Dios que los condena. ¿Entienden, hermanos queridos, cómo a veces hay personas engañadoras? Se engañan a sí mismos en primer lugar, ¿no? Y engañan a otros con esa doctrina, con esa teoría de vivir como queramos acá en la tierra. Total, tenemos un Dios de amor, ¿verdad? Así predican mucho. Pero dice, hijitos, nadie os engañe, porque el que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero sigue diciendo, allí está Juan contradiciendo esa enseñanza. ¿Cómo la contradice? No te engañes, porque el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué hermosos estos textos. Te pones a estudiarlo, a analizarlo, a meditar, quizás a pensarlo. Te vas a dar cuenta qué profundidad para aquellos que quieren vivir desordenadamente como quieran. Allí Juan está contradiciendo esa enseñanza de vivir como queremos. No te engañes, le dice. No se engañen, hijitos míos. La raíz del pecado es el diablo. Dice que el diablo peca desde el principio. Entonces,
Si la raíz del pecado es el diablo, la raíz de la justicia es Jesús el justo. Y el que practica el pecado no es de Dios, sino del diablo, y su destino es el infierno. Por lo tanto, tenemos que reconocer que toda persona que no se arrepiente de su pecado no es de Dios, y su destino no es el cielo, y no será semejante a Dios, tal como lo veremos algún día. Los que hemos creído y los que queremos permanecer en Él, para poder ser digno de ser semejante como Él es. Si uno es hijo de Dios, no tolera el pecado. Y si lo comete, siente un dolor tremendo, hermanos. Y cada vez que estamos más cerca de Dios, más cerca de Jesucristo, más llenos de su presencia, vamos a sentir más dolor, hermanos. Cuando pequemos hasta en las mínimas cosas, vamos a sentir una exhortación en nuestro espíritu. Vamos a sentir un dolor, un tremendo dolor de haber entristecido a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. A Dios, porque es el creador de la ley, es el que tiene la moral santa. Vamos a entristecer porque hemos infringido los mandamientos. Los mandamientos es la moral santa de nuestro Dios, el creador de la ley. Vamos a entristecer a Jesucristo porque Él vino a entregar su vida por nosotros. Y entonces nosotros estamos haciendo viles, no le estamos dando importancia. Estamos desmereciendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Recordemos un poquito, la historia la tienes en San Juan capítulo 8, versículo 3 al 11, no la vamos a leer ahora, pero allí en un momento dado Jesucristo estaba frente a una mujer pecadora, una mujer a punto de ser muerta por apedreamiento, la mujer adúltera. Y entonces el Señor le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor no la quería condenar, pero le dice, vete, pero no sigas pecando. Entonces, queridos hermanos, vamos a entristecer a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a deshacer todas las obras del diablo. Y vamos a entristecer, vamos a constreñir al Espíritu Santo, porque Él habita en nosotros, en todos los que decimos que somos hijos de Dios, lavado con la sangre del Cordero y sellado con el sello del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Entonces, si nosotros pecamos, ¿cómo vamos a estar yendo a la verdad nosotros? Si el Espíritu lo apagamos cuando pecamos. Y el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, dos tipos de hijos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Allí estamos viendo, queridos hermanos, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ese no es de Dios. No es de Dios. No hacer justicia, ser justo en cada pequeña justicia que tenemos que hacer en la vida con nuestro prójimo y agradar a Dios en toda justicia, como Jesucristo mismo dijo cuando se iba a bautizar, que era necesario que Él hiciera toda justicia. Pero a veces los seres humanos creen que pueden vivir la vida como quieren. Hay cristianos que se han convertido, ni piensan en bautizarse, ni piensan en obedecer, ni piensan en hacer un acto público ante el mundo y ante ese reino espiritual que nos está observando. Ser valiente. Entonces no podemos nosotros, hermanos, engañarnos. Luego el versículo 11 al 12 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Recuerdan que el apóstol San Juan es muy reiterativo en esto. No es que yo estoy cambiando, estoy haciendo algo nuevo, sino que todo lo que hemos sabido desde el principio, quizás en la ley y después con Jesucristo cuando estuvo allí en la tierra, enseñándole, dice que nos amemos unos a otros. Eso fue lo que básicamente el Señor Jesucristo enseñó y recalcó. Aunque la ley enseña también a amar, si nos ponemos a pensar en la ley, cada punto de la ley es amor al prójimo, amor a Dios la primera parte y también amor al prójimo. Porque si nosotros no cometemos adulterio, lo estamos amando al prójimo, no estamos dañando matrimonios, hogares enteros. Cuando no mentimos no estamos dañando a personas, que con mentiras se daña tanto, con el robo, con el hurto se hace tanto daño, con la codicia.
y con todas las leyes que está allí establecida. Entonces dice, recordemos lo que desde el principio sabemos, que nos amemos unos a otros, porque hoy vemos que unos a otros se están haciendo daño, las personas se están haciendo daño, no se preocupan por no hacerle daño al prójimo, no lo dejamos a veces crecer, no lo dejamos que sea una buena persona. Hay tantos que le obstaculizan el camino a su prójimo, no los dejan avanzar en la vida, no lo dejan ser personas de bien. Hemos conocido a Dios, tenemos que ayudar al prójimo, a que ellos también salgan de ese camino de errores, camino de contaminación. Tenemos que ayudarlo nosotros, no ser piedra de obstáculo o ponernos en el montón como si fuéramos igual que ellos. Tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser con espíritu de valor y no cobarde, porque muchas veces el espíritu de cobardía es el que hace que las personas no quieran ser diferentes. No quieren ser diferentes al grupo, a sus compañeros de escuela, a sus compañeros de trabajo, quizás al entorno familiar. Si son todos inconversos, son uno o dos nada más son creyentes, no quieren ser diferentes. Participemos en esto, bueno, participemos todo porque no quiero hacerle la contraria, no quiero ir en contraria. Pero a veces, hermanos, hay que pagar un precio caro, alto de desprecio, de vituperio, de menoscabo, por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Luego el versículo 11 y 12 dice, porque este es el mensaje, y continúa, dice, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. ¿Observan ustedes por qué mató Caín a su hermano? Porque las obras de su hermano Abel eran justas. Porque hay personas que no soportan a las personas que tienen sus obras justas, que son justos. Y hoy está muy de moda y muy reluciente las personas que desprecian a los justos. A mí me duele aún escuchar prédicas y mensajes de aquellos que se convirtieron y salieron del reino de las tinieblas y empiezan a vituperar a los que vienen caminando en justicia por largos años. Parece que les duele que ellos han estado en el camino de la impiedad y sienten celos. En vez de sentir contentamiento de que el Señor los ha sacado, los ha rescatado, los ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Hacen frente, hacen pelea, hacen guerra contra aquellos que vienen permaneciéndose y esforzándose en no caer, en no deslizarse, en no torcer el camino, en guardar su palabra, en guardar la santidad. Pero claro, acá el apóstol está dando un ejemplo de un hombre impío. Lastimosamente hoy se está viendo eso también entre los creyentes. Qué triste, podríamos decir, esto es para los impíos, para los del mundo, que nos vean, que no nos quieran, que nos menosprecien, que hablen mal de nosotros. Pero esto sucede ahora en el mismo pueblo de Dios. Porque no soportaba las obras de su hermano que eran justas, porque él tenía obras malas. Es que los malos van a querer enredar a todos, que todos tengan las mismas obras que ellos tienen. Por eso, el que toma vino va a querer que todos tomen vino. El que se droga va a querer que todos se drogan. El que miente va a querer que todos mientan. El que roba va a querer que todos roben. El que tiene pensamientos sucios, contaminados, va a querer que el otro también lo tenga. Le va a decir, mira esa película, mira ese programa, mira aquello y aquello otro, para que ellos también se contaminen su mente, porque no quieren que las obras de ellos sean diferentes a las de los otros. Porque muchos quieren destruir las obras de los justos por envidia, porque sus obras son malas. Ellos no son justos y atacan a los justos. Nosotros, dice, versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.
Que a veces queremos fluir en el mundo, hermano. A veces en el mundo queremos andar felices, contentos, disfrutar. Todo me ha ido bien en este año porque he estado en el mundo, he participado de esto y de aquello. No, hermano, quizás termines el año y te sientas agobiado, te sientas mal, te sientas destruido, te sientas como que no todas las cosas te han salido bien, porque el mundo nos aborrece. Entonces no todo va a salir bien. Nos van a hacer la guerra, nos van a contradecir, vamos a sentirnos no tan bien, no tan a gusto. No puedes estar en el mundo sintiéndote feliz y bien. El mundo nos aborrece, dicho de otra manera, el mundo nos odia. Y el odio es desearnos la muerte, desearnos la ruina, desearnos la enfermedad. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice el apóstol, en que amamos a los hermanos. Si antes odiaban, ahora amamos. Por eso sabemos que antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte, dice. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Reflexionaba en esto, hermanos, porque si habla de la permanencia de la vida eterna, quiere decir que hay algunos que en un tiempo la tuvieron a la vida eterna y la perdieron. En este caso, como lo está expresando el apóstol Juan, los homicidas, pero pueden ser varios que cometen otros tipos de pecado, que él no los puso aquí, no los expresó. Los mentirosos dice que también tienen su parte en el lago de fuego. Los afeminados, los homosexuales, tantos, ¿verdad? Hoy no se puede hablar de esos temas, no se puede ni nombrar siquiera. Pero sin embargo están en la misma lista. Están en la misma lista de los homicidas. Por lo tanto, si tú, dice, aborreces a tu hermano, eres homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Porque para tener vida eterna permanente en él hay que guardarla, la vida eterna, hermanos. Hay que cuidarla. Cuidar con temor y temblor una salvación tan grande. Así con temor y temblor la tenemos que cuidar. Y no descuidar una salvación tan grande como decía allí, creo, el apóstol Pablo. Sigue diciendo el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué difícil es pensar hoy en poner la vida por nuestros hermanos, ¿verdad? Cuesta, porque vivimos un cristianismo bastante liviano. Antes los hermanos se amaban como si fueran de toda la familia que hubieran vivido juntos. Era un pueblo unido, estaban expectantes, estaban esperando el Pentecostés todos juntos. Hoy decimos que estamos esperando el Pentecostés en casa. Y las iglesias vacías o con unos cuantos hermanitos. Pero sin embargo dice que en el aposento alto estaban todos, los 120 estaban reunidos, hombres y mujeres juntos, orando y con ruegos y súplicas, esperando al Espíritu Santo que los visitara para que se quedara con ellos. Pero dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hay muchas necesidades, queridos hermanos. No vamos a hablar de las económicas hoy en día nada más, ¿verdad? Porque hoy en día la gente está recibiendo ayuda de todo tipo. El gobierno está ayudando a los que no trabajan. Y los que trabajan no tienen ayuda del gobierno. Así que estamos ahí, hermanos. Los tiempos han cambiado. Han cambiado bastante, hermanos. Hay que cambiar los estilos de vida, vivir vidas ordenadas. Porque antes los que eran pobres por justa razón. Habían sido desposeídos de sus casas, de sus pertenencias. Había inquisición, había persecución, había muerte. Perdían todo, tenían que salir con lo opuesto corriendo a salvar por lo menos sus vidas. Entonces habían otros hermanos que los albergaban a esos pobres hermanos que habían perdido todo. Pero hoy en día hay hermanos que son pobres, el gobierno los ayuda, tienen ayudas de aquí y de allá, tienen su sueldo.
mínimo, como sea, pero tienen, pero no cambian su estilo de vida, siguen siendo desordenados. Han cambiado los tiempos, hermanos, la mentalidad ha cambiado. Entonces uno lo ayuda, ¿para qué? Para que sigan en sus mañas, en sus malas costumbres. No se los edifica para nada, porque pasan los años y uno los vuelve a ver, siguen o vuelven de nuevo al mal comportamiento, al mal camino. No le ha servido de nada la ayuda. Esta ayuda a que hacía referencia aquí el hermano, eran tiempos difíciles, donde la iglesia estaba sufriendo, hermanos. Donde los hermanos sufrían. Entonces, debían compartir los unos a los otros. Lo que tenían, lo poquito, lo mucho, entre ellos tenían que compartirse, no cerrar su corazón a la necesidad verdadera de los verdaderos creyentes. Hoy en día creen que la iglesia es un lugar donde uno tiene la obligación de ayudar a todos aquellos que viven vida desordenada. Vidas desordenadas viven. Y uno tiene que ayudar a los que viven vidas desordenadas. Sigue diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Claro, porque es muy fácil decir te amo, ¿verdad? Y podemos acostumbrar a repetir esa palabra, te amo, te amo, te amo y te amo y te amo. Pero ¿y los hechos acompañan a la palabra? Tienen que ir acompañadas ambas cosas. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. O sea, si a veces cuando cometemos pecado, nuestro corazón nos está reprendiendo, ¿cuánto más nuestro Dios cuando nos reprende? Entonces, amados, dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Podemos estar tranquilos entonces, podemos estar seguros de que no hemos dañado ni el corazón del Padre, del Hijo, ni del Espíritu Santo, ni el corazón de nuestro hermano. Podemos estar reposados, tranquilos, seguros, que estamos permaneciendo en la verdad, en la justicia. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, si nosotros estamos seguros, tranquilos, confiados, guardamos los mandamientos desde el primero al 10, no guardar lo que me conviene, lo que me gusta y lo que no. Si guardamos los mandamientos, entonces dice, podemos pedir y vamos a recibir de Él. Porque tenemos que hacer las cosas que son agradables de Él. Y el versículo 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cuando dice cuando creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, no se refiere a un nombre literal, sino se refiere al nombre, aquello que hace referencia a todo el ser de nuestro Señor Jesucristo, a toda la presencia, a toda la persona, a todo su actuar, a todo lo que Él es, a todo lo que Él hizo. Creamos en todo lo que Él hizo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amémonos los unos a los otros. Seamos sinceros, vivamos vidas ordenadas, hermanos, para que nos podamos amar. A veces en la iglesia queremos amarnos, pero no podemos, hermanos. Porque a veces vemos que las vidas de los creyentes, de los hermanos que concurren a las iglesias son tan igual y tan desordenadas como la del mundo. Y queremos, pero no podemos. Porque vemos una dicotomía, o como le quieras llamar, una diferencia, una cosa que no va coherente. Entonces en estos tiempos que estamos viviendo, donde el mundo ha entrado en la iglesia, el mundo ha entrado en la familia, el mundo ha entrado en las personas, hermanos, volvamos a esas sendas antiguas donde se podía amar en libertad, con un corazón verdadero, con un corazón sincero. Porque veíamos la necesidad sincera, verdadera de un hermano. A veces nos duele porque vemos que hay gente que necesita ayuda, pero vemos la vida, son totalmente mundanas, desordenadas, igual que la del mundo. Y uno le enseña de ordenar ese camino. No quieren, les es difícil, es imposible. O si lo hacen por un tiempo y después vuelven de nuevo
a sus antiguos comportamientos porque le agrada, porque se han acostumbrado, se han insensibilizado al pecado, han hecho continuo el pecado. No han dejado que Dios haga esa obra magistral de pie a cabeza, de afuera y de adentro. Y termina diciendo este capítulo de esta carta: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a estar seguros y tranquilos por el Espíritu que Dios nos ha dado, de saber que si nosotros guardamos sus mandamientos, estamos permaneciendo en Dios y Dios en nosotros. Queridos hermanos, no nos engañemos, como allí le dijo el apóstol Juan a los creyentes: hijitos, nadie os engañe. Que nadie nos engañe, hermanos. Seamos sinceros, hermanos. Vengamos a la presencia de Dios sincera, hermanos. Que se derrita la cera. Vengamos a la presencia de Dios en verdad. Porque si nuestro corazón, dice, nos redarguye, nos exhorta y nos reprende, dice, cuánto más el que sabe todas las cosas y conoce nuestro corazón, que es Dios. Entonces, queridos hermanos, estaremos preparados, permaneciéndose en Él y Él en nosotros, preparados para verlo a Él tal como Él es. Gloria a nuestro Dios. Ese es mi anhelo y ojalá, hermanos, también sea el tuyo. Que Dios los bendiga.